Vamos con el problema que teníamos. He estado aquí copiando el enunciado para recordarlo. El enunciado que teníamos era: devuelve un map tal que dado un entero n, haga corresponder a cada fecha la lista de los n destinos con los vuelos de mayor duración. Es decir, esto es un map en el que como claves tenemos las fechas, por eso la clave es localDate, y como valores del map tenemos una lista de destinos, es decir, es una lista de string. Esa lista de string, en principio, alguien podría decir, bueno, pues lo más sencillo es que como quieren una lista con los destinos, pues yo hago un grouping by, donde pongo el getFecha como clave, y después hago un collectors mapping. Ese collectors mapping me permitiría transformar cada vuelo en su destino y después hacer un collector to list. Esa sería la solución para el problema sencillo, es decir, en el que nos dijeran: devuelve un map tal que a dada fecha, tal que a cada fecha le hace corresponder la lista de sus destinos. ¿De acuerdo? Es decir, sería un problema de nivel medio en el que, insisto, se resolvería con un grouping by, poniendo getFecha en las claves, y después pondríamos un collectors mapping poniendo vuelo ... que es destino, y después un collector to list. Con eso conseguiríamos efectivamente un map en el que a cada fecha le haría corresponder una lista de destinos, todos los destinos correspondientes a los vuelos de esa fecha. Pero no es eso lo que nos piden. Nos piden algo un poco más claro. Nos piden que la lista de los destinos esté limitada, de forma que solo sean n, y de los n escogidos por su mayor duración. Es decir, que tendríamos que tener en algún momento la lista de los vuelos ordenada por duración y después quedarnos con los destinos de los n vuelos de mayor duración. Como veis, es un procesamiento posterior. Es decir, que primero nosotros podríamos hacer la lista de los vuelos por destino, por fecha, y después cogernos esa lista de vuelos y transformarla en una lista de destinos donde ya sí estarían limitados esos destinos a los vuelos de mayor duración. En la clase pasada cometí un error porque, claro, si yo hago aquí el collectors mapping y devuelvo ya la lista de destinos, tengo el problema de que no puedo acceder, dada la lista de destinos, a las duraciones de los vuelos. Así que eso es un error que se suele cometer habitualmente, de bajar, por así decirlo, de vuelo a alguna de sus propiedades, del tipo base a alguna de sus propiedades, y después querer recuperar alguna de las propiedades del tipo base. Y no se puede. Una vez que hemos descendido a nivel de, en este caso, a nivel de destino, pues ya no podemos saber las duraciones de los vuelos. Es decir, que tenemos que mantener la estructura de lista de vuelos hasta el final. Ese fue el problema que tuve la semana pasada, que yo aquí, cuando quise hacer la transformación de una lista de destinos a la lista de destinos ordenada por duración, pues me di cuenta que cuando hice el comparator, pues claro, me decía que no, que yo no podía comparar por duración, puesto que lo que tenía como entrada era una lista de string. Así que tuve que rehacer el problema de forma que la lista de entrada al método auxiliar era una lista de vuelos. Entonces, el problema auxiliar, dado una lista de vuelos, ordénala por duración de mayor a menor y quédate con los n primeros. Este método es un método auxiliar, de forma que lo vamos a utilizar para un procesamiento posterior de esta lista de vuelos. Cuando hablo de un procesamiento posterior, estoy hablando de dos posibilidades, que son las dos que habitualmente hemos hecho en clase. O bien un collecting and then, o bien un collectors to map. Lo voy a resolver de las dos maneras, con el collecting and then y con el collectors to map. Y después cada uno de vosotros, pues, en el caso de que se ponga un ejercicio parecido en el examen, lo resuelve como estime conveniente, o por un camino o por otro. Por cualquiera de los dos estaría bien. Así que repetimos. Nosotros lo que hemos hecho en este ejercicio es un primer apartado en el que hemos construido un map que llamaríamos un map organizador, en el sentido de que a cada fecha le hace corresponder la lista de vuelos de esa fecha. Esto es sencillo y, bueno, incluso el collector to list no haría falta, porque ya sabéis que por defecto, si yo pongo vuelo ... que es fecha, paréntesis, paréntesis, lo que me hace es organizarme los vuelos en un map en el que a cada local date le hace corresponder la lista de vuelos. Es decir, que este collector to list en principio sobraría. Lo he dejado porque nos va a hacer falta después cuando lo resolvamos con el collecting and then. Independientemente de esa primera parte,
cuando yo pienso en este tipo de ejercicio, tengo que pensar en que voy a necesitar un método auxiliar que me resuelva la parte de la ordenación de la lista de vuelos. Y de esa ordenación extraer los n con mayor duración. Entonces, tengo que pensar en que voy a hacer un método aparte, un método auxiliar, que por eso lo defino como privado y estático, en el sentido de que solo se va a utilizar dentro de la clase como método auxiliar, por eso lo pongo privado, y va a ser estático porque no es un método de aeropuerto, es un método que no recibe vuelos como atributo, sino que recibe esta lista de vuelos. Esta lista de vuelos no es vuelos, es cualquier lista de vuelos, de hecho serán las distintas listas de vuelos que se organicen en el map. Es decir, que tendremos la lista de vuelos de una fecha, después tendremos la lista de vuelos de otra fecha, la lista de vuelos de otra fecha, así sucesivamente. Esto se invocará varias veces. El número n es el que nos limita, el que nos dice el enunciado de los n destinos con mayor duración. Por tanto, en algún momento está claro que tendremos que hacer un limit n. Bien, entonces, este método, ¿qué es lo que hace? Bueno, pues este método lo que hace es recibe la lista de vuelos, lo convierte en un string, lo ordena esa lista de vuelos por duración, en orden inverso, de mayor a menor, y después se queda con los n primeros, con el método limit de string. Entonces, una vez que nos hemos quedado con los n primeros, que serían los n de mayor duración, repito, como están ordenados por duración en el sentido inverso, es de mayor a menor. Luego los n primeros son los de mayor duración. Pues ahora lo que hacemos es, ahora sí, nos quedamos con los destinos mediante un collectors mapping. De forma que lo que estamos haciendo es un conjunto con los destinos de cada uno de los vuelos. Perdón, un conjunto no, perdón, una lista. Nos estamos quedando con una lista con los destinos de los vuelos que cumplen, que son los n de mayor duración. Por tanto, este método, dado una lista de vuelos, devuelve una lista de destinos, que son los destinos con los vuelos de mayor duración a partir de n. Este collector.mapping también se podía haber hecho con un map y después con un collect. Bueno, pues una vez que hemos hecho este método auxiliar, ahora se trata de llevar este método auxiliar aquí. ¿Cómo hacemos para que el procesamiento posterior no sea cogerse esta lista tal cual, sino cogerse esta lista de vuelos y transformarla en esta lista de string, que es lo que realmente nosotros vamos a poner como valores en el grouping by? Bueno, pues eso se hace con un collecting and then. Es decir, que nosotros, si os acordáis del collecting and then, que lo hemos, creo, aplicado al menos una vez aquí, es un método de collectors que tiene dos argumentos. El primer argumento es cómo voy a coleccionar los elementos y después voy a aplicar un finalizador a esos elementos que he recolectado. Es decir, el collecting and then lo que haría sería decir, bueno, vale, tú tienes ya organizados los vuelos por fecha. ¿Cómo quieres que recoja esos vuelos que están organizados por fecha? Nosotros le diremos, quiero que me los recojas como una lista. Y en este finalizador lo que me está diciendo es, vale, una vez que tenga la lista de vuelos, ¿qué quieres hacer con él? Y entonces yo le diré, bueno, pues una vez que tengo la lista de vuelos, lo que quiero es transformarla en una lista de string invocando a este método. Eso es lo que yo quiero y eso es lo que le vamos a proponer. Entonces este collector toList que he dejado aquí es justamente lo que yo voy a poner como recolector en el collecting and then, como primer argumento del collecting and then. Es decir, fijaros que el follón que se forma de paréntesis es bueno, por eso he puesto aquí este doble paréntesis para cerrar, que lo que cierra es el collect y el collector grouping by, estos dos paréntesis que se abren aquí, se cierran aquí, y aquí tengo el collector collecting and then, que tiene un paréntesis aquí y se cierra aquí. Es decir, este paréntesis se cierra aquí. Bien, entonces, el collecting and then lo que hace es recolectar para cada fecha los vuelos en una lista. Y ahora, una vez que tienes esa lista, ¿qué es lo que quieres hacer? Bueno, pues vamos a aplicar una lambda expresión a esa lista. Fíjate, cuando yo pongo aquí X, me estoy refiriendo a el X que devuelve el collector toList. Es decir, X es una lista de vuelos. Es lo que representa aquí X. Si le preguntáramos al compilador, oye, ¿X de qué tipo es? La respuesta sería X es de tipo list de vuelo. ¿Y qué quieres hacer tú con ella? Bueno, pues lo que quiero hacer con ella es invocar este método. Así que, ¿y qué le pasa como argumento? Bueno, pues le pasa como argumento justamente la X y el N, que es el argumento que ya traía el método principal. Bien, entonces todo esto
es lo que usted va a devolver. Efectivamente, todo esto es lo que yo voy a devolver. Esto no es una lista de vuelos, esto es una lista de string. Así que ya quito esto y pongo return. Y el problema queda completo. Cuando me piden un problema en el que tengo que hacer un map, en el que necesito un procesamiento posterior, es decir, no es un map inmediato, no es un map que a cada no sé qué le corresponde una lista de no sé cuánto, la media, el contador, todos estos maps se resuelven directamente con grouping by sin problema. Este map promete que va a ser un poco más complejo. ¿Por qué? Bueno, porque a cada fecha le hago corresponder una cosa más complicada, la lista de los n destinos con los vuelos de mayor duración. ¿Y entonces cómo se hace? Bueno, pues entonces necesito dos cosas. En primer lugar, necesito un método auxiliar tal que dado una lista de vuelos me devuelva la lista de string que cumple lo que yo quiero, lo que me pide. Sí, esto me da una lista de vuelos y aquí me devuelve la lista de los destinos de los vuelos ordenada por duración y cogiendo los n's primero solamente. Entonces, este método auxiliar, bueno, pues es un método que se podría poner como problema incluso independiente y que sería de un nivel medio. ¿En qué consiste? Bueno, pues consiste en cogerse la lista, hacer un sorte para quedarse con los vuelos ordenados por duración, cogerse los n primero y después sencillamente de esos vuelos quedarse con los destinos y volver a coleccionarlos en una lista. Este es el método auxiliar. ¿Y cómo se aplica este método auxiliar? Bueno, pues para aplicar este método auxiliar necesitamos utilizar el collecting and then. ¿En qué consiste el collecting and then? Bueno, pues consiste en que yo tengo un map en el que ya tengo las claves, claramente, son de tipo fecha, y el collecting and then lo que está diciendo es, bueno, cuando usted tenga esta clave, a cada clave le hago corresponder ¿qué? Bueno, pues a cada clave le hago corresponder una lista. Eso es lo que me está diciendo el primer elemento del collecting and then. Dada una fecha, me devuelve la lista de los vuelos a esa fecha. Pero el collecting and then no hace solo eso, porque eso ya lo hacía el collectors tal cual, ¿no? El collector to list, por ejemplo, que teníamos al principio. ¿Qué es lo que hace el collecting and then? Bueno, pues lo que hace es, primero hace eso y después hace un procesamiento posterior. ¿En qué consiste el procesamiento posterior? Bueno, pues justamente para eso me he definido mi método auxiliar, en el que dado una lista, fijaros que esta X, vuelvo a repetirlo, es una lista de vuelos, dado una lista de vuelos, devuelvo, por eso la lambda expresión, dado una lista de vuelos, devuelvo lo que me devuelve el método que es lista ordenada duración. ¿Y qué es lo que devuelve? Bueno, pues devuelve una lista de string, que es justo lo que quería que yo devolviera en el map. Así que el problema así está completo. ¿Se puede hacer de otra manera? Pues se puede hacer con el ToMap. Lo llevo diciendo algunos días proponiendo ejercicio que practiquéis el ToMap porque para este tipo de ejercicio, pues no sé qué es mejor, si el collecting and then o el collector ToMap. Así que voy a hacer una segunda versión de este ejercicio con el collectors ToMap. Y ya vosotros decidís, pues si os gusta más con el collecting and then o con el collecting ToMap. Bien, le pongo a esto un 2, el enunciado lógicamente sería el mismo. Voy a poner aquí un comentario que diga otra manera, collectors to map. Vamos a ver, para el collector to map tengo que partir de otro map, que de alguna forma ya me haga la reducción de las claves. Eso es lo primero que tenemos que tener claro. Es decir, que si yo voy a hacer lo voy a hacer usando el collector to map, necesitaría tener un map en el que ya los datos estén organizados por clave. Y a partir de ese map construyo otro en el que ya hago la transformación de los valores de forma correspondiente. Así que, como primer paso aquí, pues lo que voy a hacer es construir, como he dicho, construir un map que haga corresponder a cada fecha una lista de vuelos. Bien, eso es sencillo, porque ya lo hemos hecho bastantes veces aquí. Esto es de tipo local date, esto es de tipo list de vuelo, y a esto le vamos a llamar mpaux, y esto es tan sencillo como vuelos.stream.collect, collectors.groupingby, y como claves, pues como claves las fechas. Bien, este es el map organizador, que no me presenta ningún tipo de problemas. Simplemente lo que he hecho ha sido construir un mapa auxiliar en el que las claves son las fechas y los valores serán lista de vuelos. Fijaros, lista de vuelos. Es decir, la entrada a este método, el método auxiliar que voy a utilizar va a ser exactamente el mismo. ¿Y entonces ahora en qué consiste el problema? Bueno, pues el problema consiste en transformar este map en otro map. Yo tengo a cada fecha su lista de vuelos y ahora voy a coger esa lista de vuelos y la voy a transformar.
Por tanto, es la transformación de un map que ya tengo. Como ya está en forma de map, no tengo problema en utilizar el toMap, porque el toMap presenta, el collector toMap presenta problemas si hay dos claves repetidas. Pero aquí no voy a tener claves repetidas, puesto que ya he hecho un map por fecha. Por tanto, es imposible tener claves repetidas. ¿Y entonces qué consiste el procesamiento? Bueno, pues voy a poner el return directamente y lo que consiste es cogerse el mapa auxiliar y transformarlo en el conjunto de pares clave-valor. Y este a su vez transformarlo en un string. Con todo lo que tengo es entonces ahora un string con los pares del map auxiliar, en el que tengo como claves las fechas y como valores una lista de string, perdón, una lista de vuelos. Entonces ahora el siguiente paso es, voy a llamar al collect con el argumento collectors to map. Y este collector to map va a tener dos argumentos. El collector to map tiene por un lado qué vas a poner como claves y por otro lado qué vas a poner como valores. El que voy a poner como clave es muy sencillo, las mismas que tenía el map, el MPAUX, las mismas que tenía el mapa auxiliar. Así que aquí es sencillamente a cada par le corresponde. Esto es sencillo, ¿de acuerdo? Es decir, las mismas claves que tenía aquí son las mismas claves que pongo aquí. Esto es una transformación que hacemos habitualmente. Es decir, cuando estamos transformando un map en otro es porque queremos reaprovechar las claves del otro. Por tanto, esto siempre es igual. Siempre pondremos aquí las claves del map auxiliar. ¿Y qué vamos a poner como valores? Bueno, pues fijaros, cada X aquí, en esta lambda expresión, una X es un par. El par clave-valor. Tengo las claves que están aquí, pero también tengo los valores. Entonces yo lo que quiero hacer corresponder a cada elemento que se me devuelva en este map, lo que quiero hacer corresponderle es una lista de string. ¿Cómo voy a hacer esa lista de string? Bueno, pues invocando este método de nuevo, que para eso lo he construido. Es decir, a cada par yo le hago corresponder una lista de string. ¿Y qué recibe como argumento esa lista de string? Bueno, pues esa lista de string como argumento, ese método como argumento recibe dos cosas. Una es la lista de vuelos y otro es el número n. ¿Cómo le hago yo, cómo le doy yo la lista de vuelos? Bueno, pues la lista de vuelos la tengo en x. La tengo realmente en x mediante el método getValue, que me accede a el valor correspondiente a cada clave. ¿Cuál es el valor correspondiente a cada clave? Pues recuerdo que he hecho este map. Y este map, los valores son listas de vuelo. Así que cuando pongo x.getValue, lo que estoy haciendo es accediendo a la lista que corresponde a cada clave en el map. Y como segundo argumento, el n. Eso no cambia. Repito, lo que hemos hecho es utilizar el collector to map para plantear una segunda solución al ejercicio. El collector to map se transforma o se usa transformando un map en otro map. Es decir, que si no queréis utilizar el collecting and then para hacer este tipo de operaciones, el collector to map parte de un map. Y lo que hacemos es transformar los valores de ese map de alguna manera. Este tipo de ejercicios están realmente pensados para hacerlo con el collector to map porque es justamente lo que nos está pidiendo el enunciado. Claro, lo que nos está pidiendo es devuelve un map tal que da un entero n haga corresponder a cada fecha no la lista de vuelos, sino la lista de los n destinos con los vuelos de mayor duración. Es decir, que si yo tengo en la cabeza hacer esto con un collector to map, tengo que pensar, bueno, muy bien, hago un grouping by tal cual, con las fechas. Eso me devuelve una lista de vuelos. Y ahora lo que hago es, a cada lista de vuelos, le voy a hacer corresponder la lista de los n destinos con los vuelos de mayor duración. Ese segundo problema lo planteo con un método auxiliar, como este que he hecho aquí. Y una vez que tengo el método auxiliar, entonces ya es hacer el primer map y después transformar ese map con el collector to map, de forma que las claves sean las mismas y los valores sean justamente lo que me devuelve el método auxiliar, poniendo como entrada el x.getValue, que es la lista de vuelos que me devuelve el map auxiliar. Porque recuerdo, es muy importante que tengamos en cuenta que esta x aquí es un par clave-valor. Por tanto, a cada elemento le hago corresponder lo que me devuelve este método. Y este método lo que me devuelve es una lista de string. ¿De acuerdo? Bueno, ya sabéis que estos son los ejercicios complicados, ¿no? Aquellos que quieran sacar pues la máxima nota en el examen, pues tienen que estar preparados para hacer este tipo de ejercicios. Que, hombre, tienen cierta dificultad, pero que en general son todos muy parecidos. Son todos una transformación
mediante una entrada que seguramente sería una lista o un conjunto de los elementos de un mapa auxiliar y transformarlo pues con el collecting and then, como hemos hecho aquí, o con el collector to map, como hemos hecho aquí. La diferencia entre uno y otro es que en el collector to map tenemos que poner el map auxiliar forzosamente, es decir, explícitamente, mientras que en el collecting and then realmente el map inicial está, pero no está puesto explícitamente, porque está hecho aquí, y ahora lo que estamos diciendo es, haz ese map inicial con las listas correspondientes a cada fecha, y después haz un procesamiento a cada lista de esta manera.